Gloria al Señor. Yo creo que usted está de acuerdo conmigo en que Dios ha sido muy bueno y que Él es digno de recibir toda la alabanza y toda la adoración. Y a lo mejor no estamos ahí en el templo todos juntos, viéndonos, pero sí estamos delante de la misma presencia que allá en el templo, que es la presencia de nuestro Dios. Y nuestro Dios sigue siendo digno de recibir toda alabanza, toda adoración. Yo le invito a que ahí donde se encuentra cierre sus ojos. Aleluya, si puede hacerlo, cierre sus ojos, levante sus manos y tal vez usted ha adorado a Dios, como el caso de nosotros, de manera personal. Pero qué hermoso es poder hacerlo juntos como iglesia, tanto aquí local como la iglesia que está, nuestros hermanos que están a la distancia. Y en esta mañana, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Con tus palabras, exprésale lo que siente tu corazón, todo lo que has pasado, lo que está sucediendo ahorita. Creo que hemos visto la mano de nuestro Padre eterno, que Él es fiel. Te damos gracias, Padre Santo, en este día. Gracias, Señor, por el amor que tú nos das. Porque a pesar de todo lo que ha sucedido, Señor, de lo que está sucediendo y aún de lo que venga, nosotros sabemos en quién estamos confiando. Sabemos a quién hemos entregado nuestra vida, a quién le pertenecemos. Y no importa dónde estemos, si estamos, Señor, dispersos, Señor, en distintas colonias, ciudades, estados, países, Señor, tú eres el mismo y somos la misma iglesia. Te pertenecemos a ti, Señor Jesús. Dile a Dios lo que hay en tu corazón. Aleluya. Tal vez ahí donde tú estás haya más ruido. Aleluya. Pero si tú puedes, cierra tus ojos. Quien esté ahí a tu alrededor, dile: discúlpame, pero yo voy a adorar a mi Padre eterno. Porque le debo tanto, le debo todo a mi Dios. Y Él es digno de recibir toda adoración. Tú eres digno, Señor. Santo eres, santo eres. Disfruta la presencia de Dios ahí donde tú te encuentres. Aleluya. Y exaltemos el nombre de nuestro Dios. Y digámosle con nuestro corazón y de todo corazón, entonemos este canto que dice: con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Bendito
para mí, precioso para mí, precioso para mí. Tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, porque tú, díselo con todo tu corazón, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Te alabo, bendito Señor. Te alabo, bendito Señor. Bendecimos tu nombre, Dios eterno. Toda lengua, Señor, declare que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo eres tú y no hay nadie como tú. Nadie como tú, Señor eterno, Rey de Reyes. Bendito, bendito eres Dios. Santo eres tú, Señor. Ministra cada alma y cada corazón. Ministra tu Espíritu de Dios, Padre Santo. Santo eres tú, Señor, Rey de Reyes, Rey de Reyes. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Señor, nosotros nos unimos, Dios, a la creación, Padre, que expresa adoración a tu nombre, expresa la gloria, Señor, de quién eres tú, Padre. Y te alabamos. Toda la tierra te alabará, los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que eres Dios del universo. Tú eres el Señor de la tierra.
toda la tierra te alabará. Los montes y collados te bendecirán, y los abismos proclamarán que es Dios del universo, que eres el Señor. Te alabaré, te adoraré, de noche y de día yo te exaltaré y te alabaré, te adoraré. Eres Dios, eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Te alabaré, te adoraré, de noche y de día yo te exaltaré y te alabaré, te adoraré. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Una vez más, dile por última vez, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Santo. Gracias Dios, gracias Señor Jesús. Santo, Santo, tus hijos, tu iglesia, Señor, elevamos alabanza y adoración de nuestro corazón delante de tu trono. Derramamos nuestras vidas, nuestros corazones, todo lo que somos, Señor, todo lo que tenemos, Padre, todo es tuyo y todo es para ti, mi Dios. Nuestra boca, Señor, ha de exaltar, Padre, el único nombre que sobre todo nombre. Santo eres tú, Santo, Santo eres tú, Santo. Santo eres tú, Rey de Reyes eres, Señor Jesús. No hay nadie más como tú. Gracias, Padre Santo, por el amor. Gracias por la misericordia que tienes, Padre, hasta el día de hoy. Nada ni nadie se compara a ti, mi Dios.
Tú eres digno, Señor. A ti toda alabanza, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él es bueno. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a pasar un tiempo, hermanos, de estudio. Gloria al Señor. Yo espero que esta nueva etapa, mientras que regresamos a congregarnos y aún después de que regresemos, nuestros hermanos que están siempre, que son parte, que están a la distancia, puedan participar de estos tiempos de alabanza y adoración. Esa es la idea de todo esto. Entonces, alabado sea el Señor y a Él toda la gloria porque lo podemos hacer, y lo podemos hacer porque Él así lo permite, ¿sí? Así que a Él toda gloria y toda honra. Gloria al Señor. Vamos a pasar a este tiempo de la palabra. Mi esposa trae hoy el mensaje. Yo le invito a que se ponga ahí atento, tenga su Biblia a la mano y podamos todos tener este tiempo que yo sé que viene de parte de Dios, y esta palabra pueda penetrar nuestro corazón y cambiar nuestra vida. Les amamos mucho y bueno, dejo este lugar a mi esposa. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días a todos nuestros hermanos que ahorita pues están conectados, ¿verdad?, a través de estos medios. Le damos gracias a Dios por permitirnos hoy compartir la palabra nuevamente, y muchas felicidades a todos nuestros hermanos que Dios les ha concedido esta oportunidad, privilegio de ser padres. Muchas felicidades. Reciban un abrazo por ahí todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Y damos gracias a Dios porque hoy, hermanos, pues vamos a tener este tiempo en la palabra de Dios, y yo le pido que oremos a Dios, que sea el Dios el que nos dirija hoy en este día para dar su palabra y que haga y produzca en nuestros corazones una obra gloriosa. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias por esta oportunidad de servirte, Dios, de poder escuchar tu palabra a través de estos medios, que esta palabra, Señor, sea dada con gracia, con sabiduría tuya, con la unción, la dirección tuya, mi Dios, y haga en los corazones de mis hermanos que nos están escuchando ahorita, los que van a escuchar después de esta predicación, tú seas obrando en sus corazones, en sus vidas, hoy en este día, Padre, te lo suplicamos, Dios, y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos, porque tenemos la bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Y la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando habla de algún personaje, de alguna persona en las Escrituras, sea hombre, sea mujer, siempre resalta, ¿verdad?, tanto sus aciertos como sus errores, como sus pecados, como sus debilidades, como sus fortalezas. La Escritura, que es la palabra de Dios, no esconde absolutamente nada. La palabra de Dios presenta hombres y mujeres tal cual son, ¿verdad? Muestra a veces que algunos eran temerosos y luego cómo fueron valientes, cómo a veces fueron tentados. Pero la palabra de Dios, hermanos, siempre nos muestra la verdad. Es un libro en el cual nosotros podemos absolutamente tener confianza porque es la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de un personaje que lo describe la palabra de Dios, que es David. Y David no es la excepción. En la palabra de Dios muestra la vida de David, tanto sus aciertos como sus errores, como sus pecados. Y hoy en este día quisiera hablarles acerca de David, el amado. Su nombre significa el amado. Y quisiera en esta mañana que viéramos solamente 3 cosas de la vida de David. Hay mucho que pudiéramos hablar de este siervo de Dios, de este hombre de Dios, David, que fue pues un hombre como tú y como yo, con defectos, con virtudes, con grandes cualidades, y que ahorita vamos a ver 3 cosas muy importantes que nos van a ayudar y que aprenderemos acerca de la vida de David.
y más hoy que es el Día del Padre, ¿verdad? Este hombre que muestra y enseña tanto a cada uno de nosotros. Hay un proverbio, Proverbios 26, que nos dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pero también hay un proverbio muy parecido, el proverbio 31:10 para las mujeres, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y estas tres cosas que vamos a ver acerca de David nos pueden ayudar para encaminarnos, para ser hombres de verdad, mujeres virtuosas, hombres, ¿verdad? Con virtudes. Y la primera cosa que quiero mencionar de David en este día es que David era un hombre que cuando pecó se arrepintió de su pecado. Podemos ver en David a un hombre, hermanos, quiero recalcar esto, que cuando pecó se arrepintió de su pecado. Y esto podemos encontrar un salmo escrito por él, el Salmo 51, que ahí vamos a estudiarlo ahorita. Pero podemos ver, hermanos, a través de la escritura, como ya les decía, que David era un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Y David llegó a ser el rey de Israel, fue el segundo rey del pueblo de Israel. Pero también fue expuesto a tentaciones y a veces cedió ante la tentación, o sea, cayó en la tentación. Esto lo podemos ver ahí en la escritura, en el libro de Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Ahí viene una historia que muy conocida por todos los creyentes, ¿verdad? Que han leído la palabra. El pecado, uno de los pecados, ¿verdad? La Biblia muestra algunos pecados de David, pero uno de ellos lo vemos ahí en Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Y aquí la historia nos narra, les estoy diciendo la cita para que ustedes ahí en su casa puedan leerlo, puedan meditarlo, estudiarlo. Es muy interesante aprender de este siervo de Dios de David. Pero en esta ocasión, ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 11, vemos cómo él cometió este pecado. El pecado que cometió aquí David fue un pecado de adulterio. Dice la escritura en esta historia del capítulo 11 que era el tiempo de la guerra y David debería de haber salido a la guerra con su ejército, pero no fue así. David se quedó en la comodidad de su palacio. Ahí quedó David y estando ahí en este palacio, él sale a su terrado, como dice la escritura, y vio a una mujer que se estaba bañando. Y en lugar de dirigir su vista hacia otro lado, él enfocó su vista, su corazón en esto, hermanos, hasta llegar al punto de cometer el pecado de adulterio, hermanos. Y después de que cometió este adulterio, porque esta mujer llamada Betsabé, pues ella tenía su esposo, pero como él era el rey, pues la mandó traer y se hizo como David quiso. Pero aparte de no solamente cometer adulterio, David también, para esconder su pecado, porque esta mujer sale embarazada de él, y para esconder su pecado, él manda asesinar al esposo de Betsabé. Entonces, David cometió aquí este pecado que menciona la escritura, ¿verdad? Adulterio y asesinato del esposo de esta mujer. Y fíjense cómo lo describe la escritura como algo que no agradó a Dios. Allí en segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, versículo 27, fíjense cómo dice. Dice, y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, a Betsabé, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Pero cheque bien cómo dice aquí, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esto que David había hecho, hermanos, fue desagradable. No fue del agrado de Dios, porque estaba cometiendo David pecado. Y llegamos a uno de los momentos más dramáticos de la escritura, cuando Dios, el capítulo 12 de este libro de Samuel, Dios le manda a un siervo de Dios, a David, y le manda a Natán, un profeta de Dios llamado Natán, se lo envía a David
¿Para qué? Para confrontarlo con su pecado. Manda Dios a este siervo, a Natán, y confronta a David con su pecado. Qué valentía de este siervo de Dios, Natán. Qué valentía para poder llevar la palabra de Dios a David, que no era un hombre cualquiera, era el rey de Israel y nadie podía contradecir al rey, nadie podía señalar al rey. Él estaba por sobre cualquier hombre, sobre cualquier persona, pero siempre hay hombres y mujeres de Dios que van a confrontar, que van a amonestar al que está en pecado, hermanos, para que se arrepienta. Y vemos aquí Natán valientemente, Dios lo envía, y fíjese lo que le dice ahí en 2 Samuel 12:9. Le dice a David: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Natán le dice: tuviste en poco la palabra de Dios, no te importó lo que Dios ha establecido, los mandamientos de Dios. Dice, tomaste a una mujer que no era tu mujer y mataste a su esposa. Aquí le menciona su pecado, Natán, a David. Ahora, cuando le fue dicho esto al rey David, él pudo hacer diferentes cosas. Pudo haber hecho estas tres opciones. La primera, él pudo haber negado la acusación y haber dicho: no es cierto. Era el rey quien le iba a decir algo más. La segunda cosa que podría haber hecho era señalar a Natán con su cetro como rey, con su autoridad, y decir: llévenselo a darle muerte. Y hasta ahí llegó, ¿verdad? El profeta Natán. Pero la tercera alternativa que pudo haber hecho David era haber admitido y haber aceptado que realmente él había pecado. Y qué tremendo, porque siendo un personaje en este momento tan importante, era el rey de Israel, él, hermanos, confesó su pecado, y lo dice ahí en el segundo libro de Samuel, esta historia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, que es donde estamos ahorita. Y fíjese ahí en el versículo 13. Versículo 13. Dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Fíjese cómo este hombre, a pesar de ser tan importante, a pesar de tener el reino de toda una nación, a pesar de que todo estaba a su servicio, con todo, hermanos, era un hombre conforme al corazón de Dios, que se dio ante la tentación. Pero lo vemos aquí a un hombre que está confesando que le había fallado, que había pecado contra Dios, hermanos. A pesar de que él pudo haber tomado otras opciones, como les mencionaba ahorita, pero él confesó y aceptó que había pecado, hermanos. ¿Qué enseñanzas nos deja esta palabra de Dios? Este hombre David, un hombre que cuando pecó se arrepintió. Y estos son los antecedentes de por qué David escribe el Salmo 51, hermanos. Probablemente después de este incidente, de este pecado que cometió David, de haber matado a esta mujer, de haber asesinado y de haber sido confrontado con su pecado por el profeta Natán, probablemente él se retiró a sus habitaciones y comenzó él a describir este salmo, el Salmo 51, que yo le invito a que con su Biblia pueda abrirlo ahí en el Salmo 51. Y toda esta historia que le narré ahorita de su pecado y de cómo David fue confrontado con su pecado, él escribe este salmo, el Salmo 51, que es el salmo de arrepentimiento. Es un salmo de arrepentimiento que nos enseña esta palabra, ¿verdad?, acerca del arrepentimiento. David aquí está expresando el arrepentimiento que él sentía por su pecado, hermanos.
Arrepentirse es dejar el pecado. Arrepentirse es cesar de pecar, es cambiar ese camino y seguir en el camino correcto, en el camino, en la senda de Dios, hermanos. El arrepentirse es cuando el pecador acepta su culpa y no le echa a alguien más la culpa de su pecado. No, reconoce que es su pecado, que él ha pecado y que ha fallado a Dios. Entonces, eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, nos abarca el confesar nuestros pecados y no volver a hacerlo, ¿verdad? Tomar la decisión de no volver a hacerlo. Y vemos aquí en el Salmo 51, que espero ya lo tenga ahí en su Biblia. Vemos aquí en este Salmo 51 la convicción de pecado de David. Salmo 51, y vamos a leer estos dos versículos, el 1 y el 2. Salmo 51 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vemos aquí a David, hermano, con una convicción de que había pecado, de que le había fallado a Dios, hermanos. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, duele haberle fallado a Dios. Y viene una tristeza, un lloro por haber pecado contra Dios. Y aquí David lo vemos con una convicción de pecado, hermanos, y describe con 3 palabras el pecado que él había cometido. Lo podemos ver ahí en el versículo 1. La primera palabra que él usa para describir su pecado dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David sabía que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, son nuevas cada día, y que él podía clamar a Dios que en su misericordia, en su piedad, dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y podemos ver aquí cómo describe su pecado con esta palabra David: mis rebeliones. Le pide a Dios que borre sus rebeliones, que le perdone sus rebeliones. Dice mis rebeliones, lo acepta, ¿verdad? Que él había cometido una rebelión. Ahora, una de las palabras o significados de rebelión en el hebreo es transgresión, transgredir, transgresión, que nos habla de sobrepasar los límites establecidos por Dios. Dios ha colocado límites en esta vida, hermanos. Dios tiene y ha establecido leyes morales para el hombre, para la mujer, y cualquiera que traspase esos límites tendrá sus consecuencias. Habrá pecado delante de Dios. Transgresión también nos habla de quebranto voluntario de la ley de Dios, hermano. David en una palabra le estaba diciendo a Dios: Dios, borra mis rebeliones, o sea, borra ese pecado que yo cometí voluntariamente. Quebranté tu mandamiento, Señor, no me importó, pero estoy arrepentido. Él voluntariamente, conscientemente había cometido este pecado y él lo sabía, y le estaba diciendo a Dios, lo estaba escribiendo su pecado como una rebelión. Me he rebelado contra autoridad, contra ti, Padre. Por eso él dice pecado contra Dios. Entonces, él describe aquí su pecado como una rebelión. Y en el versículo 2, la segunda palabra que usa para describir su pecado dice: lávame más y más de mi maldad. Nuevamente David dice mi maldad. No le está echando la culpa a nadie más de que aquella mujer, ella tuvo la culpa. No, él acepta, dice, mi maldad. Y cuando hablamos de maldad, hermanos, se trata completamente de algo malo, de algo que no hay una disculpa para eso, que no hay ninguna defensa que pueda hacer el hombre contra eso que ha cometido. Es algo que no se puede consentir, que no se puede tolerar, es una maldad, es algo realmente malo. Y David era lo que estaba reconociendo: lo que yo hice, Dios,
No hay defensa, no tengo palabras para excusarme porque es una maldad lo que yo he cometido. Y es como él lo describe su pecado. Miremos a este hombre, David, con esa convicción de pecado en su vida. Y luego dice, la última frase de este versículo 2, dice, y límpiame de mi pecado. Aquí vemos la tercera palabra, pecado, que pecado, hermanos, tanto en el hebreo como en el griego, significa errar al blanco. Y yo sé que muchos han jugado, participado en este juego, ¿verdad?, de tirarle al blanco, y cuando no le da a ese punto, ¿verdad?, pues ha fallado. Y es la idea que da, ¿verdad?, un fallo. ¿Por qué? Porque el blanco aquí es la pureza y santidad de nuestro Dios. Y si no hacemos, ¿verdad?, conforme a lo que es santo, a lo que es puro delante de Dios, estamos errando al blanco. Y David decía, yo he pecado, Señor, he fallado, no he hecho conforme a tu santidad, conforme a lo que es puro delante de ti. Era lo que le estaba diciendo David con estas palabras. Fíjese cómo él describe su pecado como una rebelión, como algo malo, una maldad que él había cometido, un pecado. Yo fallé, Señor, yo fallé delante de ti. No hice lo que es santo y puro delante de ti, Señor. Erré en mi camino. David lo estaba aceptando con esa convicción de su pecado. Qué difícil es a veces que el hombre y la mujer podamos reconocer que hemos pecado delante de Dios. A veces el hombre se excusa o la mujer se excusa que por culpa de fulanito, por culpa de mi esposo, por culpa de mi esposa cometí este pecado. Cuando delante de Dios, hermanos, no hay excusa. Es mi rebelión, es mi maldad, es mi pecado que yo estoy cometiendo, como lo aprendemos de este hombre David. Él aceptó y dijo, es mi pecado, es mi rebelión, es mi maldad. Y yo te invito que en este día podamos ser redarguidos por el Espíritu de Dios. Y si tú estás pecando, si tú estás cometiendo un pecado, que hoy, en este día, a través de la palabra de Dios, sea confrontada tu vida con ese pecado que estás cometiendo, con ese pecado que estás haciendo constantemente, que no es agradable delante de Dios, hermanos. Hoy tienes vida, hoy tienes oportunidad. La palabra de Dios nos enseña para los hijos de Dios que en algún momento ha cedido a tentación, como lo hizo David, pero tenemos este recurso de ir a Dios y confesar nuestros pecados, como nos lo enseña la palabra ahí en Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado, de toda maldad, hermano, hermana. Así que yo te invito hoy en este día que reflexionemos. Si tú estás en algún pecado, hermano, hoy es el día de oportunidad, hoy es el día para arrepentirnos y aceptar y confesar nuestros pecados. Para David, hermanos, era un pecado repugnante el que él cometió. Él se sintió totalmente sucio, impuro delante de Dios. Su alma estaba angustiada de haberle fallado a Dios. Y ahí mismo en el Salmo 51, pero en el versículo 3 dice David, porque yo reconozco mis rebeliones, nuevamente aceptando él. Mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Pero quiero que pongamos atención en esta palabra, yo reconozco. El reconocer, hermanos, yo tengo conocimiento, decirle Dios, tengo conocimiento, Señor, de qué pecado y lo reconozco, Dios. Pero qué difícil es, hermano, que el hombre y la mujer reconozcamos cuando estamos en pecado. Y yo creo que el Espíritu de Dios hoy en este día está hablando al corazón, al alma de aquel que puede estar en pecado y que hoy es el día para reconocer que estamos pecando, que le estamos fallando a Dios. Queremos ser un hombre, una mujer de verdad, como lo decía al principio el proverbio, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Comencemos con eso, reconociendo
nuestros pecados, hermanos, delante de Dios. Y luego el versículo 4 de este Salmo 51 nos dice, fíjese cómo David reconoce contra quién había pecado. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David reconoció que había pecado contra Dios, hermanos. Su pecado era porque había quebrantado el mandamiento de Dios, porque le había fallado a su Padre Celestial, a nuestro Dios, hermanos. Me recuerda al hijo pródigo que también llegó con su padre y dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti, Padre. Yo no sé, ¿verdad?, qué pecado estés o hayas cometido, pero hay perdón, hermanos. Si Dios pudo perdonar a David de este pecado de adulterio, de este pecado de haber asesinado a un hombre, no hay pecado que Dios no pueda perdonar si el hombre o la mujer se arrepiente. Si hay un verdadero arrepentimiento en el corazón, si el hombre confiesa sus pecados a Dios, si el hombre va a Dios reconociendo su pecado, dolido por haber pecado contra Dios y se arrepiente con todo su corazón, no hay pecado que Dios no pueda borrar, que Dios no pueda limpiar. Y vemos en este salmo que David le dice a Dios en esa convicción de pecado, más adelante le dice en el versículo 7, purifícame, Señor, purifícame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Nadie más, hermano, puede limpiarnos de nuestros pecados como nuestro Padre Celestial, como nuestro Dios. A través de Jesucristo, limpiar nuestros pecados, poderle decir nosotros también hoy este día como David, lávame Dios, más y más, quiero estar limpio, quiero vivir una vida agradable delante de ti, porque como decía David en el versículo 17 de este mismo salmo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, arrepentido y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia un corazón que está arrepentido de su pecado, hermanos. Y David le decía a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación, vuélveme ese gozo, Señor, porque él estaba triste, angustiado por su pecado y le pedía a Dios que lo limpiara y que le regresara ese gozo de la salvación, hermanos. Qué tremendo ejemplo nos da este siervo de Dios, David. Vemos aquí un hombre convencido de su pecado, a David, que había pecado contra Dios y que estaba pidiendo perdón a Dios, que le estaba con un corazón arrepentido diciéndole, Dios, límpiame. Límpiame de mi maldad, Señor, restaura mi vida. ¿Cuántos de los que me escuchan necesitan hoy arrepentirse y decirle, Dios, restaura mi vida, restaurar esa relación con nuestro Dios, hermano? Joven, adolescente, niño, hombre, varón, mujer que hoy nos escuchan, hoy es el día para arrepentirnos con todo el corazón. Si quieres comenzar una nueva vida, una relación con Dios, no hay más que arrepentirnos si estamos en pecado, hermanos. Y Dios lo sabe y tú también lo sabes, ¿verdad? Este día, si estás en pecado. Y esto es lo que aprendemos de David, un hombre que con todo lo que él tenía, porque para este tiempo él ya era rey, con todo y sus riquezas, con todo y los hombres y mujeres que le servían, pero era un hombre que supo reconocer su pecado y confesarlo a Dios y arrepentirse. Aprendamos de él esto, hermanos, arrepentirnos cuando hemos pecado. Y yo creo que Dios nos habla hoy en este día acerca de esto. Así que hagámoslo, pongámoslo en práctica. Ahora, estos dos puntos que voy a hablar de David, ahorita, que también aprendemos de él, de este siervo David, en este momento que vamos a leer estos dos puntos, ya dejamos este primer punto de cómo aprendemos de David, un hombre que se arrepintió de su pecado, pero estos próximos dos puntos que voy a hablar, David todavía no era rey, o estos dos puntos que voy a mencionar, de lo que él hizo, y él para este tiempo, él estaba siendo perseguido por Saúl.
Saúl fue el primer rey de Israel, fue el primer rey, y después el segundo rey pues fue David. Pero el primer rey Saúl sentía mucho celo por David, porque la gente ya le cantaba, ¿verdad? Después de haber tenido una victoria sobre un hombre que provocaba al ejército de Israel sobre Goliat, y la gente le cantaba, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y comenzó ahí Saúl, dice la escritura, que ya no lo veía con buenos ojos a David, y comienza a sentir un celo por David, y David comienza a ser perseguido por Saúl, comienza a ser perseguido por ese rey Saúl. Pero cuando es perseguido David, es perseguido de muerte, ¿verdad? Saúl quería acabar con él. David fue un tiempo muy difícil que pasó en su vida. Este tiempo David comenzó a ser perseguido, angustiado, no encontraba un lugar donde reposar, donde estar tranquilo, siempre andaba huyendo de este rey, del rey Saúl. Imagínense, andar huyendo por salvar tu vida. Es algo estresante, es algo muy difícil, pero vamos a aprender qué fue lo que hizo David. Acuérdense que estamos aprendiendo del rey David, de este siervo de Dios, y vamos a aprender qué fue lo que él hizo en estos momentos de gran dificultad en su vida, hermanos. Y la segunda cosa que quiero hablarles de David es que David era un hombre que alababa a Dios en todo tiempo. Mire, David es conocido como el dulce cantor, porque era un siervo de Dios que hizo muchos salmos, escribió muchos de los salmos que tenemos en la escritura. Algunos se han dado la tarea de contar cuántos salmos escribió David, son 73. Y estos salmos que escribió David, hermanos, muchos de ellos fueron escritos, cantados en momentos difíciles del rey David. Y uno puede decir, bueno, en este tiempo de que David era perseguido por Saúl para matarlo, donde él corría de un lugar a otro y no encontraba, ¿verdad?, dónde estar tranquilo. Pero en estos momentos difíciles y de persecución, David siempre alababa a Dios. Y es algo que usted y yo tenemos que aprender, hermanos, de alabar a Dios en todo tiempo. Y es cuando él escribe el Salmo 34. El Salmo 34. Yo quisiera que, si tiene ahí su Biblia, pueda abrirlo en el Salmo 34. Cuando él está huyendo de Saúl, él escribe este precioso salmo. Y mire, qué precioso salmo. Este es el 34. David va huyendo y él es librado de la muerte. Fíjese que este salmo, vamos a leerlo, el Salmo 34, 1 y 2 nada más. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Cuando él escribe este Salmo 34, vamos a ver dónde se encontraba. Ahí en primer libro de Samuel, capítulo 21, le voy a leer los antecedentes de este Salmo 34, cuándo lo escribió David. En primer libro de Samuel, en el capítulo 21, fíjese bien esta historia, dice, y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Luego el versículo 1 del capítulo 22, estamos en el primer libro de Samuel, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Fíjese este versículo, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Recuerde que David va huyendo porque está siendo perseguido
para darle muerte, hermanos. Estaba siendo perseguido David y él, hermanos, es cuando en este momento que él va siendo perseguido, él llega a cierta ciudad y ahí el rey Aquís, como leímos en el primer libro de Samuel, si él no finge estar loco, lo hubieran matado, lo hubieran llevado con Saúl y hasta ahí hubiera llegado la vida de David. Por eso el Salmo 34, en la parte de arriba dice, Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Y él comienza a escribir este salmo, comienza a alabar a Dios, el Salmo 34, en la cueva de Adulam. Cuando ya es librado de la muerte, hermanos, David comienza alabando a Dios. Y se cree que este Salmo 34 haya sido escrito ahí en esa cueva, en la cueva de Adulam. Fíjense, en tiempos de persecución, de aflicción, de desesperanza, hermanos, David no descuidó el bendecir a Dios, no descuidó el alabar a nuestro Padre eterno, que es digno de toda alabanza, de toda adoración. Y David decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo. No descuidó el bendecir a su Dios en todo momento, en toda situación, bajo cualquier circunstancia. David alababa a Dios. Ante las pruebas, hermanos, que él estaba viviendo, ante las dificultades, en medio de ellas, al final de las pruebas, siempre él alababa a Dios, hermanos. En días de gran júbilo, en días donde parecían noches oscuras, ¿verdad?, de temor, David alababa a Dios, bendecía a nuestro Dios, hermanos. Nunca creía David que había alabado lo suficiente a nuestro Dios. Y él siempre bendecía y alababa al Padre Celestial. El alabar a Dios, hermanos, siempre será oportuno, nunca estará fuera del lugar. Siempre es necesario alabar, bendecir a nuestro Dios, y David lo sabía, y ahí en esa cueva, ahí él pudo bendecir el nombre de Dios. Por eso él decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo, en tiempos de aflicción, en tiempos de bonanza, en tiempos de bendición, en todo tiempo voy a alabar a mi Dios. Dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. La alabanza, hermanos, de gratitud siempre tiene que estar no solamente aquí en el corazón, sino también en nuestros labios, en nuestra boca, alabando a Dios con nuestros labios, que se escuche nuestra gratitud a nuestro Padre Celestial, que se escuche cuán agradecidos estamos por sus misericordias, por sus bondades, porque hasta aquí, hasta el día de hoy, Él nos ha librado, Él nos ha sostenido, hermanos, en todo momento. No hubo cueva que pudiera detener que David alabara y glorificara a Dios, hermano. Ahí en esa cueva alabó a Dios, bendijo el nombre de Dios, no desaprovechó esa oportunidad para adorar a Dios. Y me recuerda también a otros siervos de Dios, que usted recuerda en el Nuevo Testamento, a Pablo y a Silas cuando los llevaron a la cárcel. Dice la Escritura que los pusieron en un calabozo, el más adentro, y ahí los encerraron. Ahí, hermanos, les pusieron esos cepos en sus pies, y ahí estaban en el lugar más oscuro, en el lugar más profundo de la cárcel. Fue puesto Pablo y Silas. Pero ¿qué hicieron ellos? Dice la palabra de Dios que oraban a Dios y cantaban himnos al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque para el Hijo de Dios, para la hija de Dios, no hay lugar, no hay tiempo para dejar de alabar a Dios. No hay cueva, hermanos, no hay prisión, no hay momento donde te sientas sin salida, que no puedas o que no debamos alabar a nuestro Dios, hermano. Ninguna cueva, ninguna cárcel, ninguna cadena
podrá detenernos de bendecir y de alabar a nuestro Padre Celestial, porque Él es digno de ser alabado, hermanos. Y cuando le alabamos a Dios, suceden cosas maravillosas, como sucedió con David. Dios lo libró de la muerte, como sucedió con Pablo y Silas. Dios los libró y pudieron testificar de Cristo. Hubo gente salva, hermanos, porque cuando alabamos y bendecimos a nuestro Dios, suceden cosas maravillosas, poderosas, hermanos. Y dejamos a un lado la queja, porque nuestra boca se llena de alabanzas a nuestro Dios. Nuestra boca se llena de cosas buenas para nuestro Dios, hermanos, de glorificar su nombre, su persona de nuestro Dios. Entonces no hay lugar en nuestra boca para la queja, para el descontento, hermanos, para la amargura. ¿Por qué? Porque hay alabanza y adoración a nuestro Dios. Y esto lo expresó David ahí en la cueva. Yo no sé qué sea el momento que tú estás viviendo, sea un momento en el cual te sientes atrapado, en el cual te sientes sin salida, como pudiera haberse sentido David, pero él ahí alabó a nuestro Dios. David físicamente se estaba escondiendo en una cueva, pero su corazón, su alma estaba escondida en la presencia de Dios, hermanos. Así nuestras vidas, sea el problema que estés pasando, sea la situación que estés viviendo, a lo mejor ahorita con esta situación de la pandemia te sientas encerrado, frustrado, pero déjame decirte que algo que podemos hacer y que aprendemos que hizo David en medio del encierro, imagínense en estar en una cueva, hermanos, estar ahí, pero él supo qué hacer, alabar, bendecir a Dios. Y es algo que tenemos que aprender nosotros, a bendecir y adorar a nuestro Dios en todo tiempo, como lo dice este salmo. Por eso él escribió este salmo, dijo, en todo tiempo voy a bendecir a mi Dios y su alabanza siempre estará en mi boca. No saldrá de mi queja, no saldrá de mí cosas que no agraden a Dios, sino que voy a bendecir a Dios y voy a alabar a mi Dios. Y eso es la segunda cosa que aprendemos de David, hermanos. Primero, fue un hombre que aprendemos que cuando pecó se arrepintió. Es algo que tenemos que aprender a hacer nosotros. Otra cosa que tenemos que aprender a hacer es alabar a Dios en medio de lo que estemos viviendo o pasando. Y Dios va a obrar. Y la tercera cosa, hermanos, que aprendemos de David es que David fue un hombre que clamó a Dios en medio de sus angustias. Dice ahí el segundo libro de Samuel 22:7. Segundo de Samuel 22:7. Se los voy a leer. Dice, en mi angustia, está hablando David, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Un hombre que clama a Dios, que busca a Dios en medio de sus angustias. Pero hay un salmo, una joya preciosa que también David escribe, hermanos, es el Salmo 142. Ese, si usted lo puede tener ahí en su Biblia, el Salmo 142, que algo que me llama mucho la atención es que este salmo también lo escribió en el mismo tiempo que estaba siendo perseguido por Saúl, el Salmo 142. Y probablemente también fue en una cueva, estaba la cueva de Adulam y la cueva de Engadi. Y por lo que dice la escritura, hermanos, pudo haber sido también en una de esas dos cuevas, en el tiempo de la cueva de Adulam, cuando escribió el Salmo 34, o después, pero en el mismo tiempo, cuando está siendo perseguido por Saúl, el Salmo 142 lo escribe. Y fíjese, por eso digo, un hombre que clamó a Dios en medio de sus angustias, en medio de sus persecuciones, él clamó a Dios y escribe este salmo. Ahí, en esa cueva, también escribe el Salmo 142. Y dice este salmo, el versículo 1 y 2, hermanos. Dice, con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia.
Y si usted ve el título del Salmo 142, dice Masquil de David. Es un salmo de instrucción. Oración que hizo cuando estaba en la cueva. Fíjese qué tremendo lo que hizo este hombre. Estando en ese momento de persecución, encerrado, donde a lo mejor se veía sin salida, pero estas dos cosas hizo David estando ahí en la cueva. La que ya vimos, alabó a Dios, bendijo el nombre de Dios. Y la segunda cosa, hermanos, es que él clamó a Dios, aún ahí, desde su encierro, desde esa cueva donde él se encontraba. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, hermanos. A Él tenemos que ir en oración, a Él tenemos que clamar, hermanos, en todo tiempo. En esos tiempos, ¿verdad? Difíciles que David estaba pasando, él clamó a Dios, oró a su Padre Celestial, y es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer, hermanos. Dice, delante de Él, o sea, de Dios, expondré mi queja, mi angustia, lo que hay en mi corazón, lo voy a exponer delante de Dios. David expuso lo que había en su corazón, y nosotros tenemos que aprender, hermanos, esto, a exponer lo que hay en tu corazón, la angustia, la necesidad, la alegría, lo que sientes aquí en tu corazón, exponerlo delante de Dios. Hay un teólogo que escribe estas frases, y quiero decírselos tal cual porque está muy interesante, hermanos, con respecto a este versículo 2. Y él dice, cuéntale a Dios todo lo que hay en tu corazón. De esto nos habla el versículo 2 de este Salmo 142, de hablarle lo que hay en nuestro corazón a Dios, contarle a Dios todo lo que hay en nuestro corazón, derramarlo delante de Dios, hermanos, solamente delante de Él. Dice, cuéntale tus penas, tus pesares. Cuéntale a Dios tus dificultades para que Él pueda consolarte. Cuéntale a Dios tus alegrías para que pueda ayudarte a asimilarlas con serenidad, hermanos. Cuéntale a Él tus deseos para que Dios pueda purificar esos deseos y que sean agradables delante de Dios. Cuéntale a Él las cosas que no te gustan para que te ayude a conquistarlas. Háblale a Dios en oración acerca de las tentaciones que estás enfrentando. Háblale a Dios de eso que estás enfrentando, de esas tentaciones que tienes, para que Él te ayude, para que Él te proteja, hermanos. A través de este clamor de la oración, muéstrale a Dios las heridas, háblale de lo que hay en tu corazón, de las heridas, de lo que te ha herido, para que Él pueda sanar tu corazón. Descúbrele ante Él todo lo que hay en tu corazón, indiferencias a lo mejor, cosas malas, tu inestabilidad, todo, hermanos, cuéntaselo a Él, a nuestro Dios, hermano. David lo hizo, porque aquí lo expresa en este Salmo 142, delante de Dios, delante de Él voy a exponer lo que hay aquí en mi corazón. Y esto es lo que nos enseña David, a exponer a través de la oración, de un clamor delante de Dios, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, hermanos. Y luego dice el versículo 5 del Salmo 142, dice, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. David, hermanos, clamaba a Dios porque solamente en Él tenía puesta su esperanza, en nadie más, en ningún hombre, en ninguna persona, sino que él sabía que su esperanza estaba en Dios, quien podía ayudarlo, quien podía librarlo, quien podía sostenerlo en esos tiempos era solamente nuestro Padre Celestial, porque la porción de David, lo que él necesitaba para vivir aquí en esta tierra, es Dios. Y lo que tú y yo necesitamos, hermanos, es clamar a nuestro Dios, es exponerle lo que hay en nuestro corazón a nuestro Padre, lo que sea que hay aquí, hermanos, digámoslo a nuestro Dios, díselo al Padre, porque tenemos Padre en el cielo que nos escucha, pero no solamente nos escucha nuestras oraciones. A mí me gusta mucho el Salmo 6 donde nos dice que Él recibe nuestras oraciones.
Y el Salmo 65, donde Él dice que Él nos responde con poderosos hechos a nuestras oraciones. Así que es hermoso orar y clamar delante de Él en medio del tiempo que estés viviendo, como lo hizo Saúl desde esa cueva, lo hizo David, desde esa cueva. Él pudo alabar a Dios, pero también él podía clamar a su Dios, clamar a nuestro Dios, pidiéndole ayuda, lo que había en su corazón, él lo exponía delante de Dios. David tuvo esa hermosa relación con Dios, un Dios todopoderoso, y yo creo que es una gran enseñanza que nos deja de poder tener esa relación con Dios, de poder hablar con Él, de poder explicarle y hablar lo que hay en nuestro corazón a nuestro Padre. Así que espero, hermanos, me haya explicado y que estas tres cosas las llevemos a cabo, hermanos. Si estás en pecado, hoy es el día, hoy es la oportunidad para arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, confesar nuestro pecado delante de Dios y decirle: Señor, caí ante la tentación, cedí, Dios, ayúdame a vencer, perdona mis pecados. Yo espero que si estás en algún pecado, hoy te arrepientas, hoy puedas sentirte redarguido por el Espíritu de Dios, y así como David puedas decir: yo he pecado, Dios, delante de ti. Contra ti solamente he pecado. Yo te invito que hoy que tienes vida, lo aproveches para arrepentirte de tus pecados. Y la segunda cosa es que alabemos a Dios, hermanos, en todo tiempo, cualquier tiempo que estemos viviendo. No descuidemos el bendecir a nuestro Dios, porque Él es digno de ser alabado. Y David lo sabía. Y a David no lo detuvo una cueva. A Pablo y a Silas no los detuvo la cárcel, no los detuvo unas cadenas, sino que ellos alabaron a Dios. Que a ti y a mí no nos detengan nada para alabar y bendecir a nuestro Dios, y que en todo momento clamemos a nuestro Dios como lo hizo David. Ahí en esa cueva clamó por ayuda a Dios, y Dios, hermanos, lo sacó adelante, lo sacó en victoria y lo llevó en vida a cumplir los propósitos de Dios. Lo llevó a ser el rey de Israel, y le dio vida, y le dio familia, le dio hijos, y le dio grandes bendiciones. Y es lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Así que busquemos a Dios este día, alabemos a Dios, hermanos. Yo te invito que ahí en tu casa, ahí en tu hogar donde tú estás ahorita, puedas hacer lo que hizo David. A lo mejor te sientes, ¿verdad? Dices literal, como David en esa cueva y encerrado en la casa, pero podemos hacer esto: alabar a Dios, orar a nuestro Dios. Así que hagámoslo hoy este día. Yo te invito que ahí en tu casa cierres tus ojos y adores a Dios, y alabes y bendigas a Dios, y te sientas como David. David siempre, él nunca sintió que ya era suficiente, que ya había alabado a Dios mucho. No, David siempre estaba alabando a Dios. Por eso le conoce como el dulce cantor. Él siempre buscaba cómo alabar a Dios mejor, alabar a Dios en todo tiempo. Hermanos, hagámoslo nosotros. Yo te invito que ahí en tu casa cierres tus ojos, y si estás pasando por esos momentos como David, donde te sientes sin salida, donde a lo mejor tú dices: yo también estoy dentro de una cueva y no encuentro luz, no encuentro salida, pero déjame decirte que hay algo que podemos hacer, y es clamar a Dios por su ayuda, clamar a Dios por su misericordia, y alabarlo y bendecirlo, porque Él es bueno, y Él, hermano, hermana, te va a conducir a la salida, te va a conducir a la luz del día. No todo está perdido, hay mucho que podemos hacer, y estas dos cosas es clamar a Dios y alabarlo. Padre, en esta hora te doy gracias por tu siervo David. Gracias por la palabra que ha sido escrita e inspirada, y es confiable tu palabra. Gracias, Dios, porque hoy sabemos que nada ni nadie nos puede detener de bendecir y de alabarte. No nos pueden detener unas cadenas, no nos puede detener, Señor, una cueva como lo hizo con David, Dios. Porque aún ahí en medio de esa situación, aún ahí en medio de ser perseguido, angustiado, Él no descuidó el bendecirte, Dios.
Y hoy queremos alabarte, hoy clamamos a ti, hoy oramos a ti porque tenemos Padre en el cielo que nos escucha. Clama a Dios, hermano, ahí en medio de tu dolor, de tu angustia, de tu necesidad o de tu alegría. Clama a Dios en oración y dile: Dios, clamo a tu misericordia. Dios, escucha mi oración como escuchaste a David ahí en esa cueva, Señor, donde tal vez nadie lo veía, donde tal vez nadie lo ayudaba, pero ahí estaba tu mano con él. Ahí estaba escondido en la presencia de Dios. Clamamos a ti hoy, Dios, por tu ayuda. Te necesitamos, Señor. Dile a Dios, hermano, lo que hay en tu corazón, en tu alma. Hoy exponlo delante de Él, como lo hacía David. Le declararé a Dios mi queja, mi angustia, lo que hay en mi corazón. Pero no pierdas el día sin alabarlo, sin bendecirlo, porque nuestro Dios es digno de toda alabanza. Dile: Dios, bendigo tu nombre. Y hoy reconozco y digo que Dios es un Padre bueno. Dilo hoy, hermano, bendice el nombre de Dios. Dile: Dios, tú eres un Padre bueno. Tú eres un Padre, un excelente Padre. Tú eres un excelente Padre, un excelente Dios. Tú lo eres, mi Padre. Y hoy te bendecimos, hoy te bendecimos. Tú eres bueno, Dios. Te alabamos, Señor, porque digno eres de toda alabanza. Tú conoces los corazones de mis hermanos y hermanas, las personas que me están escuchando, Dios. Tu Espíritu Santo sea redarguyendo a aquellos que aún siguen en su pecado, Dios. Redargúyeles para que dejen de hacerlo, para que como David sean hoy confrontados con tu palabra y sean movidos al arrepentimiento, a confesar su pecado delante de ti, Dios, y se arrepientan con todo su corazón. Que les duela, Señor, haberte fallado, y que se arrepientan y que digan: no quiero volver a hacerlo. Que tomen hoy la decisión contigo, Dios, de no volver atrás, de no volver a cometer pecado como lo hizo David, Dios. Cuando él se arrepintió, no volvió a hacer, Señor, ese pecado. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre, ahí donde ellos están, tu presencia sea derramada en sus corazones, ahí en sus casas, Señor. Ahí, Señor, donde están ahorita, Padre. Obra, mi Dios, en sus corazones, y que puedan decir, como decía David: mi esperanza eres tú, mi Dios. Mi porción aquí en esta tierra, Dios, eres tú, mi Padre. Solo tú eres nuestra porción. Solo tú eres lo que necesita nuestra alma, nuestra vida, Dios. Ministra los corazones, las vidas de cada uno, Señor, de mis hermanos en este día. Gracias por tu palabra, que esta palabra dé fruto en cada corazón, en cada vida, en cada hombre, en cada mujer, Dios. Te bendecimos hoy este día. Bendice a Dios, hermano, hermana, y dale gracias por la vida que hoy tienes. Dale gracias, que haya gratitud en nuestros labios, que salga alabanza, esa alabanza que no nada más esté aquí adentro en el corazón, sino que hoy salga de nuestros labios y le digamos: Dios, gracias por la vida, gracias por mi familia, gracias por cada recurso precioso que nos permites disfrutar, Dios. Gracias por las misericordias tuyas, porque podemos abrir nuestros ojos a un nuevo día, Dios, porque tenemos vida y hay oportunidad para arrepentirnos, para alabarte, para clamar ante ti, Dios. Gracias, Padre, gracias, Dios. Recibe la gloria, recibe la alabanza. Hoy en este día, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Dios. En el nombre de Jesús, amén.